No es el oro lo que mueve al mundo, es el deseo de poseerlo. Imagínate esto, una sala llena de personas. Todos hablan, todos se esfuerzan por ser vistos, por destacar, por tener un lugar. Pero hay uno que no dice nada. No sonríe demasiado. No busca llamar la atención. Y, sin embargo, todos lo miran. ¿Por qué? Porque ese es el que entiende el juego. No se trata de mostrarse. Se trata de provocar. De sugerir. De dejar que la imaginación del otro complete lo que tú nunca revelas por completo. Maquiavelo lo supo desde el principio, el poder verdadero no lo tiene el que grita, sino el que sabe guardar silencio. El que se hace desear sin tener que extender la mano. Y aquí es donde comienza nuestra historia. Las sombras siempre han fascinado más que la luz. La claridad revela, pero la oscuridad insinúa. Y lo que se insinúa, se desea. En un mundo donde todos gritan quiénes son, el que se vuelve un misterio se convierte en una obsesión. Es la paradoja del deseo, se desea más lo que se escapa, lo que se esconde, lo que se sugiere con elegancia pero nunca se entrega por completo. Maquiavelo comprendía que el ser humano no desea lo que tiene. Desea lo que no puede controlar. Y ese es el principio base para quien quiera dominar sin levantar la voz, seducir sin tocar y ser deseado sin esfuerzo. En los pasillos del poder, en las cortes del Renacimiento, donde los hombres usaban espadas en la cintura pero dagas en la lengua, el deseo era una herramienta letal. No importaba cuán virtuoso fueras, sino cuán intrigante te percibían. El deseo, decía Maquiavelo, es un arma más poderosa que la razón. El que domina el deseo de los demás se vuelve su amo. Y para lograrlo, debes entender esto, nunca muestres todo de ti. El que revela todo su misterio pierde su valor. El que da acceso fácil, se convierte en paisaje. ¿Quieres ser inolvidable? Deja que te miren, pero no que te posean. Deja que te escuchen, pero nunca que te descifren por completo. Un príncipe, decía Maquiavelo, no debe buscar el amor de su pueblo, sino su respeto. Y si logra que lo deseen sin rogar por ese deseo, entonces lo habrá conquistado todo. Pero esto no solo aplica a los reyes. Hoy, cada uno de nosotros es un pequeño soberano de su mundo. Y los mismos principios se aplican. Hazte desear sin pedirlo. ¿Cómo? Aquí empiezan las claves. Primero, la ley del vacío selectivo, no estás disponible para todo ni para todos. Tu tiempo es escaso, y eso lo vuelve valioso. Cada ausencia tuya debe sentirse como una pregunta abierta. Cada presencia, como un privilegio. Que nadie sepa exactamente cuándo aparecerás ni cómo actuarás. La incertidumbre es el combustible del deseo. Segundo, el poder del silencio inquietante. Mientras otros se desesperan por contar sus logros, tú callas. Dejas que la intriga te envuelva. Nunca expliques demasiado. Nunca te justifiques. Haz que los demás se pregunten qué piensas. Si hablas, que cada palabra parezca medida. Si callas, que parezca intencional. En ambos casos, dominas. Tercero, el enigma emocional, no seas lineal. Un día seduces con una mirada, al otro, pareces distante. Un día eres calor, otro, niebla. No dejes que los demás te encasillen. Haz que se esfuercen por entenderte y que nunca sientan que lo han logrado. El deseo se alimenta del desequilibrio emocional, del casi, del pero no. Maquiavelo veía el deseo como un campo de batalla psicológico. El que quiere ser deseado sin esfuerzo no se entrega al juego, lo diseña. Observa, calcula, retira. El exceso de presencia mata el interés. El misterio es la divisa más codiciada en un mundo de exhibicionismo constante. La clave está en volverte una figura que aparece en la mente de los demás cuando están solos. No porque tú se los recuerdes, sino porque no logran olvidarte. Porque no pudieron tenerte por completo. Y es que eso es lo que mantiene vivo el deseo, la falta, la carencia, la espera.
Imagina una conversación donde todos cuentan su historia con prisa. Y tú solo sonríes. Asientes. Y lanzas una frase, apenas una, cargada de significado. Eso basta. Porque la economía del lenguaje, la contención del gesto, son señales de alguien que no necesita probarse. Y esa es la figura más deseada, el que no necesita ser deseado para despertar deseo. Este principio es universal. Funciona en el amor, en el poder, en los negocios, en la política. El que se vuelve difícil de leer, difícil de encontrar, difícil de entender, se vuelve memorable. Maquiavelo no creía en la moralidad romántica. Creía en la eficacia. Si algo funcionaba para obtener poder, entonces era válido. Y si quieres tener poder sobre el deseo, debes abandonar la idea de que agradar es suficiente. El que agrada siempre, se vuelve predecible. El que desafía, intriga. Y eso es 1000 veces más poderoso. Por eso, deja de intentar convencer. Comienza a fascinar. Y para fascinar, debes trabajar tu aura. El aura es ese halo invisible que te rodea cuando no necesitas hablar para que todos te noten. No se compra, no se finge. Se cultiva. ¿Cómo se cultiva? Con la forma en que caminas. Con el ritmo con que respiras. Con el espacio que ocupas y el que eliges no ocupar. Con las palabras que no dices y las miradas que lanzas como puñales suaves. Con la elegancia de tu presencia y la tensión de tu ausencia. Es una danza sutil entre mostrarse y ocultarse. Como el arte del ilusionista, todos creen que lo han visto todo, pero nadie sabe realmente qué ocurrió. Y tú eres ese truco. Ese misterio. Hazte desear sin esfuerzo, no significa que no haya estrategia. Significa que tu estrategia es tan refinada, tan invisible, que parece natural. Como el veneno en la copa de vino, nadie lo ve, pero todos sienten sus efectos. Tu objetivo es volverte inolvidable. Y eso no se logra diciendo mucho. Se logra dejando una huella emocional. Como decía Maquiavelo, es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Pero hay una tercera opción, más sutil. Ser deseado. Porque el deseo contiene un poco de amor y un poco de miedo. El deseo es el equilibrio perfecto entre la atracción y la duda. Cuando alguien te desea y no sabe por qué, estás ganando. La mente humana no desea lo que entiende, desea lo que no puede controlar. Por eso, si alguna vez te preguntaste por qué alguien se obsesionó contigo en el pasado, y tú apenas hiciste algo, la respuesta está en lo no dicho, en lo que no diste, en lo que nunca confirmaste. No fuiste del todo suyo, y eso te convirtió en un enigma. Maquiavelo sabía que el misterio es más seductor que cualquier atributo físico. En sus observaciones, los hombres y mujeres que conservaban el poder eran aquellos que ** dominaban la percepción ***. El que se mostraba demasiado noble, terminaba siendo usado. El que se mostraba siempre disponible, terminaba siendo ignorado. Y tú no viniste al mundo a ser ignorado. Viniste a jugar el juego como un artista. No como un actor desesperado por atención. Hay algo profundamente atractivo en la contradicción. El que parece distante pero de pronto muestra una chispa de interés. El que es amable, pero nunca completamente accesible. Esa ambigüedad no es debilidad, es estrategia. ¿Sabes lo que realmente grita poder? La capacidad de controlar el ritmo emocional de otros. Hacer que alguien se pregunte en silencio por qué no respondiste aún. ¿Por qué tu mensaje es breve? ¿Por qué tu presencia es escasa? Ese silencio incómodo para ellos es un arma en tus manos. Es el vacío donde el deseo germina. Maquiavelo lo llamaba el arte de administrar la atención. Y tú debes convertirte en un maestro. La atención no se mendiga. Se manipula. Y hay una regla que jamás debes olvidar: el que controla el deseo, no necesita pedir amor. Porque el amor puede ser fugaz, puede ser débil. El deseo,
En cambio, se transforma en obsesión cuando es contenido. Y tú no necesitas más admiradores, necesitas ser inolvidable. Esa es la diferencia entre gustar y dominar. Piensa en el magnetismo de lo que escasea. Las obras más valiosas del mundo no se exhiben en cada esquina. No se ven todos los días. Su valor está en su inaccesibilidad. Lo raro se convierte en joya. Lo escaso se vuelve codiciado. Y tú debes entender esto profundamente, no estás aquí para complacer, estás aquí para marcar una huella. Haz que estar contigo, o simplemente recibir tu atención, sea un privilegio. No regales tu energía. No te expliques demasiado. No respondas con urgencia. El que no se puede tener por completo, se desea más tiempo. Maquiavelo no creía en el encanto superficial. Él sabía que el verdadero poder venía del control de las emociones ajenas. Y no hay emoción más difícil de resistir que el deseo. Y el deseo, como el fuego, necesita espacio y oxígeno. Si te entregas demasiado pronto, lo ahogas. Si dejas que se acerquen del todo, desaparece el misterio. El arte está en permitirle soñar contigo, pero no en dormirse contigo. Quien quiere controlar el deseo sin esfuerzo debe entender el principio del casi. Casi estás disponible. Casi les gustas. Casi los eliges. Casi los haces sentir especiales. Pero nunca del todo. ¿Has notado cómo alguien que no muestra demasiado se vuelve más atractivo? ¿Cómo una mirada fugaz puede tener más peso que 1000 palabras? Esa es la clave del encantamiento silencioso. El secreto del poder invisible. Mientras otros se desviven por likes, atención y aprobación, tú te conviertes en lo que todos quieren entender, pero nadie logra descifrar. Tú no necesitas audiencia. La audiencia te necesita a ti. Y aquí viene una verdad dura, el que se muestra disponible en exceso se convierte en un recurso, no en un deseo. El deseo no se trata de estar ahí todo el tiempo. Se trata de estar lo justo, de forma tal que la ausencia pese más que la presencia. El silencio, cuando es intencional, habla más fuerte que cualquier declaración romántica. Y cuando desapareces justo en el clímax de una conexión, dejas una herida suave, un eco, una memoria que no se borra. Ahí empieza tu reinado. Maquiavelo diría que el verdadero arte del poder no está en lo visible, sino en lo sutil. En lo que haces sentir sin hacerlo obvio. En lo que siembras en la mente de otros sin parecer que lo sembraste. Si quieres ser deseado sin esfuerzo, conviértete en una idea. En una atmósfera. En una presencia emocional que no necesita explicación. No seas la canción pegajosa del momento. Sé esa melodía que escuchan años después y todavía los sacude. Ahora detente un segundo. Imagina tu energía como un perfume caro. No lo derrames sobre todos. Úsalo con moderación. Haz que huela solo lo justo, lo necesario. Que quien lo perciba no pueda olvidarlo, pero que jamás sepa exactamente de dónde viene. Eso es lo que tú eres. Una presencia aromática que no se puede explicar, solo sentir. Y aquí entra otra lección maquiavélica, la imprevisibilidad como seducción. Cuando otros piensan que ya saben quién eres, cambia. Sé elegante un día, desafiante al otro. Cálido un instante, distante al siguiente. No les permitas crear una narrativa completa sobre ti. Que cada encuentro contigo rompa la imagen anterior. El deseo se nutre de lo inestable. Del riesgo. Y tú debes ser ese riesgo. Mientras tanto, observa. Escucha más de lo que hablas. Aprende a leer emociones, vacíos, inseguridades ajenas. El que domina el lenguaje emocional del otro, domina su atención. Y lo que más desea la gente no es belleza, es sentirse especiales. Haz que se sientan únicos, sin nunca decirlo. Haz que se esfuercen por ganarse una sonrisa tuya. Haz que trabajen por un gesto de aprobación. Ese esfuerzo, es deseo. Ser deseado sin esfuerzo no es un acto pasivo.
Es una guerra silenciosa. Es una coreografía cuidadosamente calculada. Es una manipulación emocional vestida de elegancia. Y si lo haces bien, te volverás inolvidable. Pero cuidado, no confundas ser deseado con ser esclavo del deseo ajeno. No necesitas gustarle a todos. Necesitas que unos pocos te deseen intensamente. Que uno solo piense en ti a las 2 de la mañana sin entender por qué. Ahí estás ganando. Hay una diferencia entre ser visto y ser recordado. Los que gritan para llamar la atención son olvidados apenas aparece otro que grita más fuerte. Pero los que manejan el arte de la insinuación, los que no dan todo, los que dominan el lenguaje de lo no dicho, se convierten en tatuajes mentales. Se alojan en el subconsciente como un suspiro que no encuentra paz. El deseo no nace de lo obvio. Nace de lo que deja huellas sin necesidad de arrastrarse. Maquiavelo escribió para príncipes, pero hablaba a la naturaleza humana. Y su diagnóstico fue brutalmente honesto. Los hombres, decía, son más fáciles de controlar por sus emociones que por su razón. Entonces, si quieres poder real, no discutas. No convenzas. No expliques. Provoca. ¿Sabes qué es lo que realmente derrite la voluntad de alguien? No es el contacto constante. Es la sensación de que tú podrías estar con cualquiera, pero elegiste aparecer solo por un momento. Es como si el universo se alineara por instantes breves. Y luego te escapas. Esa aparición fugaz, ese fragmento de conexión que no se repite, es más potente que 1000 promesas. Y esa es la regla dorada del deseo sin esfuerzo, haz que cada aparición tuya tenga el peso de una leyenda. Como un eclipse. Como una tormenta de verano. Que todos lo esperen. Que pocos lo vivan. Que nadie lo olvide. Maquiavelo desconfiaba de lo evidente. Decía que quien se muestra completamente tal cual es, sin estrategia, se vuelve vulnerable. Porque el mundo no premia la autenticidad cruda. Premia la percepción. Y la percepción se moldea como arcilla caliente, con manos firmes. Por eso, cuando se trata de deseo, lo importante no es quién eres, sino lo que haces sentir. Y lo que haces imaginar. El deseo es una ficción compartida. Y tú eres el autor. Entonces cultiva tu ambigüedad. Aprende a caminar entre lo claro y lo oscuro, entre el calor y la distancia. Un ser que se mueve entre extremos suaves crea un vaivén emocional irresistible. A veces basta una pausa. Una mirada que no termina. Una sonrisa que no se entrega del todo. No necesitas ser escandaloso. Necesitas ser una escena. Un fragmento de historia que la mente repita una y otra vez. Una especie de espejismo emocional donde el otro no sabe si está avanzando o cayendo. La seducción sin esfuerzo es como la música que no tiene letra, pero despierta recuerdos. No sabes por qué lo sientes, pero lo sientes. Y eso se logra con presencia silenciosa. Con disciplina emocional. Con una especie de frialdad vestida de elegancia. No es desinterés. Es control. Tú no estás desesperado por ser visto. Tú sabes que ya lo eres. Y eso los desarma. A Maquiavelo le fascinaba la idea del poder invisible. Decía que el verdadero control no está en dar órdenes, sino en hacer que los demás deseen complacerte sin que lo pidas. Ese es el nivel más alto del juego, cuando tus silencios son más fuertes que sus gritos. Cuando alguien revisa tu perfil y no encuentra pistas. Cuando se preguntan en qué piensas y tú solo les das un gesto. Cuando escriben y tú dejas pasar horas. Cuando apareces justo cuando pensaban que te habían perdido. Esos pequeños gestos, esa forma milimétrica de medir el acceso, son tácticas psicológicas más poderosas que cualquier manipulación burda. El deseo no es una emoción débil. Es una jaula dorada. El que desea a alguien que no puede tener se encierra solo. Tú no necesitas cerrarle la puerta. Ellos se la cierran intentando alcanzarte.
pero para eso debes ser selectivo. No te muestres para todos. No entregues tu energía a cualquiera que aplauda. El que es deseado por muchos y alcanzado por pocos se convierte en mito. El que es alcanzado por todos se convierte en costumbre. Y tú no eres costumbre. Tú eres rareza. Una vez lo entendemos, todo cambia. Porque el deseo no solo se despierta por lo visual. Hay quienes son físicamente comunes, pero emocionalmente magnéticos. Personas que despiertan pensamientos que no habías tenido. Que llegan a una habitación y cambian la energía sin decir una palabra. ¿Por qué? Porque saben que no tienen que demostrar nada. Y ese es tu objetivo, ser deseado por lo que no explicas, por lo que no entregas de inmediato, por el silencio que dejas. Como un poema incompleto. Maquiavelo advertía que el exceso de virtud puede ser un defecto. Si te muestras demasiado bueno, demasiado noble, demasiado accesible, terminarás siendo usado. El deseo necesita tensión. Un poco de oscuridad. Un poco de egoísmo. Una pizca de crueldad emocional. No para herir, sino para dominar el ritmo. Si alguien siente que siempre estás ahí, no va a valorarte. Si siente que podrías irte en cualquier momento, se aferra. Esa es la danza, el que se entrega entero pierde el control. El que da a cuentagotas, mantiene la atención. Por eso, aprende a retirarte cuando el deseo está en su punto más alto. No expliques tu partida. No te justifiques. Solo vete. Que se queden con las preguntas. Que se queden mirando la puerta. Ahí empieza la verdadera obsesión, cuando lo tuvieron cerca, pero no supieron si fue real. Y quieren volver a sentirlo. Ahora entiendes por qué Maquiavelo jamás escribió sobre ser amado de manera ingenua. Para él, el afecto debía ser gobernado, no sufrido. Y el deseo debía ser utilizado como una herramienta de influencia. Tú puedes convertirte en ese ser que aparece en sueños. No por belleza física, sino por cómo hiciste sentir. Por cómo dejaste vacío. Por cómo fuiste ausencia con sabor a eternidad. Y entonces te conviertes en parte del paisaje emocional de los demás. Eres lo que no se puede borrar. Hay algo profundamente inquietante en quien no necesita de ti, pero de alguna forma te atrae. Es como mirar al fuego desde lejos, sabes que te puede quemar, pero igual te acercas. Y si te alejas, sientes frío. Ese es el punto exacto donde Maquiavelo colocaría al verdadero seductor, no es quien ruega por atención, sino quien aprende a provocar carencia emocional sin tocarla directamente. El deseo, cuando se administra como una dosis calculada, se convierte en una droga. No necesitas que te amen. No necesitas que te aclamen. Solo necesitas ser la dosis que los demás no saben cuándo recibirán, pero que ansían con cada fibra de su ser. Y aquí entra el principio más temido por los que necesitan aprobación, la desaparición estratégica. No respondas enseguida. No estés siempre disponible. No expliques por qué te vas. Solo hazlo. Sin ruido. Sin drama. Porque cuando desapareces sin aviso, despiertas ansiedad. Y la ansiedad es la madre del deseo. La gente quiere controlar. Y lo que no puede controlar, lo desea más. Ese espacio donde tu presencia era una constante y, de pronto, se convierte en un eco, es más poderoso que cualquier declaración romántica. No hace falta decir, me extrañarás. Basta con irte. Y lo harán. Maquiavelo entendía que el amor constante desgasta. El deseo constante mata la tensión. Por eso, el que sabe desaparecer sin romper el hilo, sin explicaciones, sin promesas, se convierte en una presencia emocional permanente, incluso en su ausencia. Porque no es que te extrañen. Es que se sienten incompletos sin ti. Y ese es el punto exacto donde comienzas a dominar. Ahora bien, no confundas esto con indiferencia.
La indiferencia mata. El deseo necesita señales sutiles. Pequeñas miradas. Una palabra ambigua. Un gesto fugaz. Una historia en redes que no dice nada, pero sugiere todo. No eres hielo. Eres fuego contenido. Eres el humo que deja un incendio emocional sin necesidad de haber tocado directamente el alma. Y eso crea obsesión. No subestimes el poder de un silencio bien colocado. En una conversación, una pausa puede decir más que un discurso. En una relación, un mensaje que nunca llega puede ser más demoledor que 100 confesiones. La clave está en administrar los tiempos. Maquiavelo diría que quien domina el tempo emocional de otro, no necesita levantar la voz jamás. Tú te conviertes en el metrónomo emocional. En el ritmo. En el pulso. Y el otro, sin darse cuenta, empieza a bailar al compás que tú marcas. Ahora imagina esto, alguien te escribe, esperando que respondas con la misma urgencia. Pero tú dejas el mensaje ahí. Lo ves, pero no contestas. No es un castigo. No es ego. Es estrategia. Esa persona leerá y releerá su mensaje. Se preguntará qué hizo mal. ¿Qué pensaste? ¿Qué significa tu silencio? Ese es el poder. Y luego, horas después, respondes. Pero con un mensaje corto. Con una vibra neutral. Sin emoción aparente. Lo desarmas. Porque no estás jugando el juego como ellos. Estás escribiendo tus propias reglas. Maquiavelo afirmaba que el poder se obtiene cuando los demás creen que tú no lo buscas. Cuando pareces ajeno, pero en realidad lo estás orquestando todo desde las sombras. Y eso es exactamente lo que haces cuando aprendes a dosificar tu presencia. Porque tu presencia, tu atención, tu energía, tu mirada, es un premio, no un recurso gratuito. Quien lo recibe, debe sentir que lo ganó. Que lo mereció. Que fue elegido. Y no entender por qué, lo hace adictivo. Ser deseado sin esfuerzo no es cuestión de suerte ni de carisma nato. Es cuestión de construcción interna. De volverse alguien que no necesita probar su valor. Que no corre detrás de validaciones. Que no necesita gritar quién es. Porque su sola manera de estar habla más fuerte que cualquier presentación. El verdadero seductor no habla de sí mismo. No presume. No se compara. Solo aparece. Y al aparecer, cambia el clima. Hay una escena en cada historia donde el personaje principal entra en silencio y todos lo notan. No porque sea escandaloso, sino porque su sola aura, su forma de mirar, su postura, su contención, lo vuelve inevitable. Ese personaje eres tú. Si aprendes a eliminar la necesidad. La necesidad es tu enemigo. El que necesita, ruega. El que ruega, pierde. El que espera, brilla. Maquiavelo decía que es más seguro ser temido que amado. Pero lo que no dijo, y que tú ahora sabes, es que es aún más poderoso ser deseado que temido. Porque el miedo genera distancia. El deseo, en cambio, genera entrega. Y tú no quieres que huyan de ti. Quieres que se acerquen, sin que los llames. Eso solo lo logras cuando te vuelves esa presencia que despierta más preguntas que respuestas. Esa figura que no se explica. Que no se justifica. Que no se disculpa. Porque no necesita hacerlo. Entonces aprende esto: si quieres ser deseado sin esfuerzo, deja de querer agradar. Deja de contar tu vida. Deja de estar siempre. Deja de esperar respuestas. Haz que te busquen. Haz que te extrañen. Haz que duden de ti. Porque quien duda, piensa. Y quien piensa en ti, aunque sea para mal, ya está atrapado. Y esto es solo el inicio de tu transformación. En la siguiente parte exploraremos cómo construir esa identidad magnética desde lo profundo, la ropa, el lenguaje, el arte de hablar poco y dominar mucho,
y como tu entorno debe ser una extensión de tu misterio. Solo dime, continúa. Y seguiremos sumergiéndonos en el arte de hacerte inolvidable, según los principios más seductores y oscuros de Maquiavelo. Hay quienes decoran su imagen con frases bonitas, modales correctos y sonrisas prefabricadas. Pero solo unos pocos, muy pocos, entienden que el verdadero poder del deseo no se encuentra en la superficie, sino en la atmósfera que te envuelve. Tú no seduces con palabras. Seduces con lo que provocas cuando entras a un lugar y no dices nada. Con el aura. Con esa energía inexplicable que hace que todos giren la cabeza sin saber por qué. Maquiavelo lo intuía desde siglos atrás, el aura es una construcción deliberada. No es carisma espontáneo. Es un arte invisible que se cultiva como una religión personal. Y si aprendes a manejar tu aura, no necesitarás estrategias complicadas, las personas sentirán tu presencia como si fuera un imán emocional. La construcción del deseo silencioso comienza con los detalles más ignorados. Tu forma de caminar. No acelerada, no vacilante. Firme. Tranquila. Como quien no busca nada, porque ya lo tiene todo. Tu postura. Derecha, pero no rígida. Abierta, pero no invasiva. Como quien no necesita espacio, pero sabe que el espacio se adapta a él. Tus gestos. Lentos. Controlados. Como si el mundo se moviera más rápido que tú, y tú fueras inmune al caos. Porque quien no se agita, inquieta. Y ahora entra el lenguaje. No hables demasiado. El que más habla, más revela. Y el que se revela por completo, pierde su poder. Aprende a convertir cada frase tuya en una semilla. No expliques. No justifiques. Deja frases abiertas. Que el otro complete el significado. Que piensen en lo que dijiste después de que ya no estás. Tú no buscas ganar la conversación. Buscas sembrarte en su mente. El poder no está en el volumen. Está en la resonancia. Maquiavelo entendía algo que pocos comprenden hoy, la percepción lo es todo. La imagen que los demás tienen de ti no necesita ser exacta. Solo necesita ser poderosa. No te conviertas en un espejo del entorno. Sé una grieta en la normalidad. Alguien que no encaja, pero tampoco molesta. Que no imita, pero tampoco se aísla. El que camina al margen del patrón común despierta curiosidad. Y la curiosidad es el prólogo del deseo. Ahora piensa en esto, tu entorno debe hablar de ti, incluso cuando tú no estás. Tu habitación. Tu auto. Tu vestuario. Tus redes. Todo debe estar cuidado como si fuera una extensión de tu identidad emocional. No es vanidad. Es estrategia. No pongas frases vacías. No imites poses. No llenes tu espacio de ruido. Deja vacíos. Deja pausas. Deja misterio. Porque en ese vacío, en ese silencio visual, la mente del otro proyectará lo que más desea. Y tú te conviertes en ese deseo. ¿Has notado que algunos lugares te marcan sin saber por qué? A veces es una habitación con luz tenue, un aroma que no olvidas, un silencio que no incomoda. Esos lugares se quedan contigo porque están cargados de atmósfera. Ahora entiende esto, tú debes convertirte en uno de esos lugares. Una experiencia sensorial que no se olvida. Una pausa en la rutina. Un paisaje emocional. Maquiavelo hablaba del efecto reputacional. Decía que una vez construida una imagen fuerte, no hace falta defenderla constantemente. Se defiende sola. Porque el eco de tu identidad se propaga. Entonces, trabaja en esa reputación silenciosa. Que se diga de ti. No sé cómo es en realidad, pero hay algo en su mirada que me desconcierta. No sé por qué no lo puedo olvidar. No dijo mucho, pero se sintió como si lo hubiera dicho todo. Ese tipo de frases indican que lo estás haciendo bien.
Porque te convertiste en una presencia emocional sin saturar de palabras. Y ahora, un principio aún más fino, la contradicción sutil. No seas completamente frío. Tampoco completamente cálido. Un día eres el más amable. Otro día eres distante. Un día pareces muy interesado. Al siguiente, eres inalcanzable. No para manipular, sino para mantener viva la llama del misterio. Porque si te entienden por completo, te encasillan. Y si te encasillan, dejan de buscarte. La búsqueda es lo que mantiene vivo el deseo. Y si llegaste hasta aquí, debes entender algo fundamental. El deseo sin esfuerzo es una ilusión. No es que no exista esfuerzo. Es que el esfuerzo no se ve. Todo esto, la postura, el silencio, la pausa, la desaparición, la ambigüedad, es una coreografía invisible. Como un actor que ensaya en secreto para que, cuando sube al escenario, parezca natural. Y tú estás en ese escenario todo el tiempo. En cada interacción. En cada mirada. En cada palabra que decides no decir. Maquiavelo escribió para los príncipes, pero tú, si aplicas esto, te vuelves algo más poderoso. Un símbolo. Y los símbolos no mueren. Los símbolos no se olvidan. Los símbolos no necesitan hablar. Están ahí. Y los demás, los desean. En la siguiente parte, abordaremos el arma más poderosa de todas, la contradicción entre ausencia emocional y presencia física, cómo volverte inolvidable incluso sin intimidad. Y cómo manejar la atención sin nunca pedirla. Y ahora que sabes la verdad, no necesitas perseguir. Solo necesitas desaparecer estratégicamente. No necesitas hablar más fuerte. Solo necesitas aprender a callar con intención. Porque en un mundo lleno de voces vacías, el que domina el silencio se convierte en leyenda. El que se vuelve un enigma, se vuelve eterno. Si este conocimiento te estremeció, si dentro de ti hay algo que despertó, es porque nunca fuiste común. Y ya lo sabías. Aquí hablamos de poder sin gritos. De deseo sin súplica. De influencia que no se explica, se siente. Si estás listo para seguir bajando por este túnel donde pocos se atreven a mirar, suscríbete. Porque esto no es solo contenido. Esto es entrenamiento psicológico para quien quiere dejar de ser uno más y comenzar a ser inolvidable. Nos vemos en la próxima sombra.